¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos a la Legislativa del Pueblo. Agradecemos como siempre la presencia de todas y de todos los medios de comunicación, especialmente a las compañeras y a los compañeros del canal del Congreso y de Radio Congreso que nos acompañan el día de hoy. Hoy será una Legislativa del Pueblo en donde tendremos una presentación muy interesante de nuestro coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal Ávila, y después iremos directo a la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, doctor, muchas gracias por hacer posible la Legislativa del Pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo que les quiero comentar es que estamos preparando el periodo extraordinario. Estos son los pendientes que tenemos. Después puedo compartirles la presentación. Los pendientes de la Cámara de Diputados son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de Seguridad Pública. Son dos leyes que está muy avanzada su consenso. Espero que logremos estar todos juntos, y son dos leyes materia del periodo extraordinario. Los pendientes en el Senado de la República como Cámara de Origen es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esa es una ley que está ahí y que está concluyendo su análisis y discusión. También está la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de las Entidades Federativas y la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, de la cual también se dio un diálogo y está pendiente el Senado de concluir su dictamen y su aprobación. De los pendientes en el Senado de la República que ya aprobamos nosotros en la Cámara de Diputados y que falta concluir el trámite en el Senado son la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y la Ley del Servicio Ferroviario. Es un conjunto de leyes que abarcan varias leyes en materia ferroviaria, y la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional en materia de reconocimiento a las mujeres que han transformado nuestra patria. Los pendientes de remisión por parte del Ejecutivo son la Ley de la Guardia Nacional, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Amparo, la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Aduanera, la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo y la Ley General de Salud, lo que se refiere a vapeadores. Otras dos que faltan es la Ley de Bienestar Animal, y nos llegó antier, hace 2 días, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidades Gubernamentales en materia de transferencia de funciones de lo que había sido el Coneval, ahora responsabilidad que le queda atribuido al INEGI. Esto es más o menos lo que tenemos. Esta última ya está en comisiones, se envió a la Comisión de Presupuesto, entonces estaremos atentos a que se dictamine y que esté pendiente para el periodo extraordinario. Estamos pues en espera de la celebración del periodo extraordinario, que puede ocurrir el 9 de junio al 15-16 de junio. Todavía estamos en esa probabilidad, tengo que comentarlo con los grupos parlamentarios y sus coordinadores, y también con el grupo al interior de Morena.
Eso son lo que les quería comentar. Es jueves de Legislativa del Pueblo. No queremos que se deje de seguir presentando esta legislativa para informar y para hacer del conocimiento de la población lo que está ocurriendo aquí en la Cámara de Diputados. Así es de que ahora damos paso a las preguntas. Lo que se les ocurra, quieran, deseen, duden. Adelante. Micro, listo. Víctor Barrera, perdón. Gracias, buenos días, diputado. Usted habla de por lo menos 7 días. La pregunta es, ¿vendrán todos los diputados? ¿Va a ser presencial o va a ser semipresencial estas periodos? No, de acuerdo con la ley, obviamente para la apertura. Solo para la apertura. Presenciales, Ajá, todos. sí. Son sesiones de Congreso, obliga presencial. Y las reformas constitucionales, que cuando menos hay una, la de amparo, obliga a presencial. Sí. Y las otras ya pueden ser. No sabemos, pero vamos a ver que hablamos con los coordinadores. Y una pregunta para el señor Arturo Ávila. Desde que salió este comentario de la casa, en el portal que tengo, llegaron muchas peticiones para ver si le podía hacer la pregunta de que nos diera esa receta mágica para ser exitosos. Todo el mundo dice, ¿cómo comprar una casa de 3, 4 millones de dólares y venderla en 6 millones de dólares en un espacio muy pequeño? Y bueno, algunos me preguntaban, ¿y de dónde sacó tanto dinero el señor Arturo Ávila? Porque haciendo cuentas, decían que por lo menos se tendría que ahorrar 160,000 pesos mensuales a lo largo de 20 años para tener 80 millones de pesos. Entonces yo quisiera que nos disipara esas dudas. Bueno, le dejaremos la voz al vocero. Muchas gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Bueno, pues muy sencillo. Antes de ser legislador, fui empresario, un empresario de una empresa muy grande, una empresa con filiales en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Centroamérica, una empresa que genera, ya no soy parte de, pero que en su momento generó cerca de 2.500 empleos, que tiene su sede más importante y una planta industrial en Aguascalientes, que fabrica y desarrolla tecnología, inteligencia artificial, vehículos militares. Y en esa empresa fui presidente y director general durante muchos años. Yo les diría que la receta mágica es trabajar, es hacer las cosas bien, es haciendo las cosas distintas. No entiendo de dónde vienen los ataques, entiendo por qué son ataques, pero pues la verdad es que no hay nada en el fondo. En el fondo, ¿qué hay? Pues sí, la realidad, que era yo empresario antes, sí, que era un empresario exitoso, sí. Yo mismo declaré la casa, la famosa casa que se me atribuye, como una investigación periodística de Claudio X González, de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Yo la declaré en mi declaración patrimonial, porque a diferencia de lo que ellos hacían en el pasado, yo no tengo nada que ocultar, y no me avergüenzo de mi pasado, y no me avergüenzo de quién fui. Y entonces sí, seguramente ellos estaban acostumbrados a poner un fideicomiso, estaban acostumbrados seguramente a poner a nombre de alguien más, estaban acostumbrados a esconder sus bienes, pero como mis bienes son lícitos y vienen de mi trabajo, y vienen de mis esfuerzos, y vienen de una sociedad muy exitosa con presencia a nivel mundial, pues no tengo nada que esconder, al contrario. Y ahí estuvo la declaración patrimonial. Gracias por la pregunta. Adelante. Cecilia Hernández, de Línea Política. Gracias. Vocero, buenas tardes, coordinador, buenas tardes a todos. Preguntarle lo siguiente, si la narrativa concuerda con la realidad en el asunto de la casa que usted tiene en Estados Unidos, porque bueno, pues ustedes pregonan mucho la política de la austeridad, sin embargo esa propiedad está en uno de los países más ricos del mundo. La segunda, preguntarle al coordinador si está la certeza, si se tiene la confianza, si se tiene la seguridad de que la ciudadanía va a saber por quién votó el domingo, toda vez de que pues no van a sacar las mantas y se va a colocar
el nombre del ganador, del que se votó ese día, ¿sí? Y sobre todo porque en el traslado precisamente de esas urnas se van a juntar los dos, las que se usaron y las que no se usaron. Y bueno, pues en ese traslado puede pasar muchas cosas, ¿sí? Vamos a evitar especulaciones, si en ese traslado no va a haber mano negra, se va a asegurar que el voto va a ser completamente respetado y sobre todo por decirles, como no van a sacar las mamparas para decir quién ganó, pues si la ciudadanía va a estar segura de que su voto va a estar bien contado. Gracias. Bien, respondo la primera y si me lo permite el doctor. Sencillo, esta propiedad forma parte de un negocio que vengo realizando durante mucho tiempo de compra, remodelación y venta, lo mencioné en su momento. No la habito, ustedes me ven aquí todo el tiempo porque además de mi labor como vocero implica estar en las mesas de debate, entonces de lunes a domingo me encuentran debatiendo, haciendo mi labor, estoy aquí en México. Y no la compré siendo legislador, también hay que decirlo, ¿no? La compré antes de ser legislador, entonces la casa es más bien un intento de la oposición por aventar una bomba que resultó ser un petardo sin ningún daño y con mecha mojada, ¿no? Así lo dejaría nada más, no hay nada que esconder, reitero. La austeridad republicana tiene que ver, sí, con vivir en la justa medianía como servidores públicos, tiene que ver con no utilizar los recursos del pueblo para el influyentismo, para el amiguismo, para todo este tipo de cuestiones, y yo sigo los principios del movimiento, ¿no? Yo hoy soy un legislador que vive con su sueldo y que respeta, por supuesto, los lineamientos de mi movimiento. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Nada, no. Bueno, yo no quisiera dejar de contestarles. No son sino especulaciones. Confío en el INE, confío en la autoridad y obviamente hay que ir todos a ejercer nuestro derecho. Yo lo haré, tengo ya lista está preparada mi lista, he seleccionado, me he metido a la página de internet del INE, lo he consultado, he estado viendo todos los perfiles y ya tengo decidida la lista por la que voy a votar. Ojalá y todo el mundo lo haga. Y no quiero contestar especulaciones, porque pues es entrar al mundo de las mismas y es muy serio el ejercicio que vamos a llevar a cabo, lo he dicho otras ocasiones, inédito. 200 años han tenido que pasar para sacudir al Poder Judicial de la pudredumbre en la que estaba envuelto, de la putrefacción a la que estaba sometido. Entonces estoy muy contento, porque por vez primera me va a tocar la oportunidad de votar por los funcionarios judiciales, por los jueces, por los magistrados y por los ministros, e iré a ejercer cívica y responsablemente mi derecho a hacerlo. Uno traje. Felipe Barrera, Grupo S. Felipe. Diputado, buenos días a todos. Diputado, hoy se da a conocer un decreto que emite la Presidencia de la República en torno a que los medicamentos sean fabricados aquí en nuestro país. Y esto, pues, acabar con pues, muchas situaciones que se han presentado, ¿no? De especulación de que, bueno, pues hay empresas que pues, todavía siguen metidas como en el pasado, ¿no? En la distribución de medicamentos y se especula con ello. Aquí en la Cámara de Diputados habría la posibilidad de que se legislara en la materia, porque habla de medicamentos ese decreto y de enseres médicos. ¿Lo han contemplado aquí en el Poder Legislativo, diputado? Sí, hay las dos vías, Felipe. La vía del decreto, que es una medida administrativa que le corresponde al Ejecutivo tomarla, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, y la vía legislativa, que tiene más efectos duraderos, que tiene efectos generales, en convertirse en una ley o una norma dentro de la ley de salud, pero es una buena propuesta que hay que revisar para que tenga el carácter de generalidad,
obligatoriedad, las características que tiene toda norma jurídica creada por el legislador. Es buena decisión de que se establezca dentro de la Ley de Salud un artículo en el que se diga que es obligatorio para el Estado mexicano que los medicamentos que aquí se compran sean fabricados en laboratorios mexicanos. Vamos a checarlo. Sí, por otra parte, diputado, preguntarle en torno a esa propuesta que hace el gobierno federal a los trabajadores, a los maestros de la CENTE en materia de pensiones, y que sin embargo, bueno, pues ellos siguen con esa actitud. Ya lo habíamos preguntado hace 2 días sobre pues las actitudes muchas veces de vandalismo, ¿no?, que están realizando. Pero sobre esta propuesta, ¿cree usted, diputado, que debe ser aceptada, sobre todo porque desde aquí, desde el Congreso, pues ya se han delineado prácticamente las bases para las pensiones y lo que tiene que ver con la ley del ISSSTE, diputado? Ojalá y se acepte, ojalá y el diálogo fructifique. Yo tengo confianza, hablé hoy por la mañana con la secretaria de Gobernación, preocupado por la situación que prevalece, vecinos donde vivo en la San Rafael, y a veces que me topo con ciudadanos en el camino o en lugares donde caminamos comúnmente, me preguntan y veo la preocupación y en algunos casos hasta la molestia de muchos ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México. Ojalá y pronto se resuelva. Hoy la presidenta insistió en que no va a acudir a medidas coercitivas, insistió en que todo se llevara a cabo mediante el diálogo, y ojalá y los maestros y maestras que están en paro puedan analizar con seriedad la propuesta que el gobierno les está haciendo para poder recuperar, reiniciar clases, recuperar nuestra vida y no se siga perjudicando a los ciudadanos de aquí, de la Ciudad de México, a los niños que están ausentes de recibir clases frente a la inminente terminación del año escolar y que ya es muy difícil recuperar las clases perdidas, pero hago votos porque rápido se llegue a una solución consensada entre las partes, en este caso los maestros, de la coordinadora y el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Una última pregunta, diputado, en torno a la elección del próximo domingo. Se ha intensificado el llamado a no participar, a no votar. Obviamente son grupos opositores al gobierno, y esto ya incluso ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mencionó que no es una actitud democrática. ¿Qué opina usted de esto, diputado? Sobre todo porque ya incluso desde aquí algunos legisladores de oposición han estado haciendo campaña para que no acudan a las urnas. Leí la declaración de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me pareció una actitud sensata, me pareció un buen llamamiento, me pareció una buena posición jurídica de que es un deber cívico acudir a ejercer nuestro derecho a votar. Y me parece que los magistrados electorales tienen razón. Coincido con ellos en que no es democrático llamar a no votar, a no ejercer un derecho elemental del sufragio para elegir miembros del Poder Judicial. ¿Podríamos saber dónde va a sufragar usted, diputado? ¿Dónde qué? ¿Dónde va a sufragar? ¿Dónde va a votar? Ah, sí, en la Cuauhtémoc. Yo vivo en San Rafael, la colonia San Rafael, y voto normalmente ahí cerca de Bucareli, como a 3 cuadras de Gobernación. Ahí está mi casilla y ahí voy a votar, cerca de Prim, por ahí, cerca de mi domicilio particular donde tengo ya muchos años viviendo. Gracias, diputado.
Gracias, Felipe. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita. Hola, diputados y al coordinador, buen día, al coordinador de comunicación social. Diputado, primero, desde el punto de vista tuyo como morenista, ¿ves legal, normal, pues que un integrante de tu partido pues tenga tanto dinero como se dice, que tiene mucho dinero Arturo Ávila? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Es lícito? Bueno, cada quien hace su... La verdad es que Arturo está presionado. Yo le he dicho a él, toma calma, no te preocupes. Cuando se está en un movimiento como el nuestro, está sometido a muchas guerras internas y va a salir adelante Arturo, porque es un hombre limpio, es un hombre honesto. Lo que él hizo lo hizo antes de ser servidor público, apenas tiene unos meses, es su primera responsabilidad pública. Nunca ha estado en el gobierno, nunca ha dependido de una posición en el gobierno. Es la primera vez que es legislador y yo creo que él seguirá resistiendo los embates porque ha decidido participar como candidato a gobernador en su momento. Él ha decidido buscar la gobernatura de Aguascalientes y tempranamente lo han metido a esta vorágine. Pero él ha dicho que sí es de ella la propiedad. Pero en todo caso, nosotros no estamos contra las personas que tienen dinero, que han hecho su dinero, sus propiedades en base a su trabajo. Hay empresarios, hay mexicanos y mexicanas que tienen recursos económicos y que han sido bien habidos en razón de su trabajo. Morena no genera ninguna satanización contra aquellos empresarios que han adquirido con honestidad lo que tienen. Y para mí Arturo es el que debe de contestar, pero siento aquí va la tercera que le preguntan de lo mismo y ya lo aclaró, pero pues si él quiere agregar más, pero es la misma pregunta. Ajá, pero a ver, nomás, entonces en este tenor Arturo no es neoliberal, no es conservador, no. Él está dentro de la línea de Morena. No, pues él se lo contesta, pero... No, tú. No, bueno, sí. Yo. Sí. No, yo no lo considero neoliberal, lo considero un hombre, un empresario. Lo conocí hace unos 12 años, cuando quiso también participar en política, siendo candidato a la presidencia municipal por Morena. No, ¿hace cuánto? ¿10 años? 2018, 2016 nos conocimos y participó por Morena. No había fuerza de Morena en Aguascalientes. Él fue de los que se animó y nunca ha habido recursos en Morena y nunca se ha actuado de manera ilegal, y él decidió participar y desde entonces participa. Pero para mí no es nada de eso. Es un militante que pertenece al sector empresarial, como los hay más en Morena, y que el hecho de tener lo que tiene, creo yo, es en razón de su trabajo, pero en todo caso él es el que debe de dar la explicación. Yo lo que veo políticamente es que es toda una campaña
en razón de sus propias aspiraciones. No descalifico a nadie. Yo he dicho siempre que el hombre público está sometido al escrutinio. Yo mismo, todos los días, soy mencionado de manera negativa o de manera difícil y soy tolerante. Como el ave fénix. Actúo como un hombre público. Y los que estamos en el sector público tenemos que actuar así. No enojarnos y no demandar, denunciar, reclamar. Es lo que yo creo. Y permitir que las cosas se aclaren y que la gente valore en uno y en otro sentido de qué lado está la razón, de qué lado está el criterio de la verdad. Diputado, en otro tema igual de profundo, ya a partir del domingo pues está prácticamente consumado el hecho de la renovación del Poder Judicial de la Federación de nuestro país. Me gustaría saber si en este tema, platicando, bueno, tú como conocedor de las leyes, me gustaría saber como qué plazo les das para que la gente ya empiece a ver los cambios en la nueva Procuración de la Justicia. ¿Qué serían? ¿5 años? ¿7? ¿Cuánto? No, es muy buena pregunta, Margarita, como todas las que aquí se han hecho. No puedo yo en lo personal poner un plazo en el que ya se va a resolver todo. En efecto, por tener la experiencia y el conocimiento de las transiciones en el mundo, algunas de ellas tardan temporadas prolongadas, Margarita. Las transiciones son siempre muy complejas y lo que está viviendo México ahora es una transición profunda. Para mí esta transición y esta reforma es de lo más profundo que le ha ocurrido al país. Algunos estarán de acuerdo con ella y otros no están de acuerdo con ella, pero las transiciones políticas nunca han tenido unanimidades. Siempre hay grupos encontrados desde la época del México independiente en 1810, en el 14, en el 17, en 1824, había desencuentros. Cuando se creó la República y el sistema político que hoy nos favorece, que hoy los mexicanos gozamos, se dio un desencuentro entre liberales y conservadores y entre monarquistas y republicanos. Hay quienes sostenían, después de la experiencia de Iturbide, que México debía ser un imperio, una monarquía, y fue una lucha cerrada entre liberales y conservadores, y esa lucha cerrada nunca fue unánime, y hubo una transición política de 1824 hacia 1846-47, o sea, tardó más de 23 años una transición política, porque en 1824 triunfa la República Federal, pero en 1836, 12 años después, triunfaron los conservadores y se instaló en México una constitución centralista, la de las 7 leyes, impulsada por Santana y por otros conservadores de la época, y duró vigente la constitución centralista de 1836 hasta el 47 más o menos, y fue suprimida hasta el 57 con la constitución liberal. Así es de que si yo te digo, Margarita, van a tardar tantos años, no podría asegurarlo.
y te estaría mintiendo porque no tengo un ojo del futuro, ni soy tampoco un hombre que adivine. No conviene, pero lo que sí te puedo asegurar es que será mucho mejor los que vienen que los que están. Mucho mejor, porque son ciudadanos que surgen de un proceso cuyo compromiso es con la población, con el que vota, con el ciudadano que ejerce su derecho a elegir. Yo lo voy a hacer y tengo ya mi lista por quién voy a ejercer mi voto, de las 5 mujeres, de los 4 hombres para la Corte, de los de disciplina judicial, también los tengo, de los del Tribunal Electoral, un hombre y una mujer, de los tribunales, juzgados de distrito, colegiados, materia laboral, materia familiar, materia civil. O sea, ya tengo, hace 2 días, como me entretuve como una media hora en el portal, y ahí, el portal de conocimiento para ver los currículum de muchos que yo no identifico, pero vi y voy a inclinarme por algunos de carrera judicial, por ejemplo, como jueces de distrito y como colegiados, magistrados de tribunales colegiados. Me voy a inclinar en muchos de los temas por personal que proviene actualmente eran magistrados y jueces, y algunos tienen para mí el beneplácito y van a tener mi voto el día 1 de junio. Con esta desaparición del Poder Judicial que conocemos ahorita, una vez que tomen posesión de su cargo los nuevos, a mí me gustaría saber si desaparece prácticamente los poderes independientes, autónomos entre sí, porque el Poder Judicial los nombraron, los propusieron, los propusieron el Legislativo, que en su mayoría son de Morena, el Ejecutivo, pues que es de Morena, y el Judicial, pues a lo mejor ahí hay un poquito de divergencia. Entonces, prácticamente el Estado va a estar concentrado en el Poder Ejecutivo, y pues desaparecen los órganos del Estado, el Legislativo y el Judicial, que quedarían en manos del Ejecutivo. Pues, Margarita, es una opinión tuya que yo respeto, pero no es así. Está muy alejada tu opinión de la realidad, porque nosotros fuimos a un proceso legislativo que la Constitución previene. Fuimos a una reforma constitucional de fondo y se refuerza la autonomía del Poder Judicial, ahora electo popularmente. No pierde su autonomía, no pierde su libertad, se fortalece como poder independiente después de la elección popular a la que será sometido el Poder Judicial y sus funcionarios. Yo sí creo en esta forma de darle al país un poder independiente, fortalecido y reforzado con el voto popular. Yo sí creo. Y voy a luchar siempre. No solo defendí la reforma, la aprobé y he escrito mucho sobre ella. Acabo de escribir 2 artículos, uno de 10 razones por qué votar y otro el martes en distintos medios. Hoy voy a escribir sobre otro, las razones, segunda etapa de razones. He defendido la reforma con razones, no con violencia, no con insultos, no con necedades, no, todo lo he hecho con razones y lo seguiré haciendo, porque estoy seguro que a la mayoría, no a todos, a la mayoría de mexicanos y mexicanas nos asiste la razón jurídica, histórica, moral, política, y por eso me atiendo y atiendo esas razones.
en el Muro de los Lamentos. Fíjate que el lunes, ahí en la sala de prensa, hubo un escurrimiento de agua. ¿Qué? Escurrimiento de agua, el lunes. Ah, Y sí fueron los de Protección Civil a ver qué estaba pasando. sí, me lo dijeron. Ajá, pero hasta ahorita no han reparado nada. Bueno, la gotera ya no está. Ya no está. Pero sí, no pero han compuesto. qué bueno que me el dices, texto, hubo por favor. goteos. Vamos a reforzar mucho el mantenimiento. Yo tengo 6 meses que llegué de presidente de la Junta y apenas estoy revisando este receso. Me he dedicado a reunirme con los trabajadores en las principales direcciones que puedo, de acuerdo con el tiempo, y uno de esos es mantenimiento. Hoy me reuní temprano con la arquitecta, la directora de servicios de mantenimiento, y platicamos sobre lo que está y lo que necesitamos, desde el archivo, desde los techos, del mantenimiento, de la propia construcción que está suspendido, del edificio J desde hace 6 meses. Todo eso lo vi ahora, Margarita, y yo espero darles noticias pronto, pero le pedí a ella que todo se licitara, que no se asignara de manera directa ninguna obra, sino que todo se licitara. Absolutamente todo se va a licitar. No estoy para servirte, Margarita, a pesar de que es jueves por la tarde. Fernando Camacho, de la jornada. Coordinador, buenas tardes. Yo le quería hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver con algo que dijo usted hace un momento, en el sentido de que las críticas al vocero Arturo Ávila tienen que ver con que en los movimientos sociales hay ataques o guerras intestinas o internas. ¿Eso quiere decir o está sugiriendo de alguna manera que es fuego amigo, que tiene que ver, que esos ataques son de alguien dentro del movimiento? Es una posibilidad, pero obviamente todo mundo sabe que siempre las contiendas internas tienen este resultado y este tipo de desencuentros, siempre, internas o externas. No tendría elementos para asegurar ni una ni otra cosa, simplemente en la historia ocurren, pero es un asunto que yo percibo que es en razón de su propio aspiración e interés. Entonces, ¿no se podría descartar que venga desde yo espero que no, pero en todo caso él tiene más. Pásale para que tú le amplíes la propia respuesta, porque Arturo tiene dentro de su haber habilidad, inteligencia, y además es un hombre honesto, para mí. Pero él es un hombre docto en salir adelante y en enfrentar con éxito cualquier adversidad, y estoy seguro que esta no va a ser la excepción, pero él les va a ampliar la respuesta. Gracias, querido doctor. A ver, no he sido ajeno nunca a este tipo de ataques. Ya fui candidato en 2 ocasiones a la presidencia municipal de Aguascalientes, gané la encuesta las 2 ocasiones, y a la propia gobernatura en 2022 y también gané la encuesta, aunque no pude participar por razón de paridad de género. Y sí, efectivamente, como dice el doctor, la contienda interna de pronto tiende a tener este tipo de situaciones, ¿no? Ojalá y no sea el caso, porque sería muy lamentable que entre compañeras y compañeros del movimiento estuviéramos atacándonos. Yo nunca lo he hecho. Yo siempre juego limpio. Incluso cuando gané la encuesta a la gobernatura en 2022 y me piden apoyar a razón de la paridad de género a la que entonces fue candidata a gobernadora, yo decidí sumarme con todo como coordinador de la defensa del voto de ella, y logramos resultados en la defensa del voto de primera. Entonces yo espero que no sea el caso, ¿no? Espero que no sea el caso, porque sería muy lamentable para el movimiento. Espera, pero tampoco lo descartaría entonces. Sí, no se puede descartar, porque ya lo he vivido antes.
y he vivido también episodios en donde efectivamente a veces los compañeros del propio movimiento tienden a aventar este tipo de situaciones con otro tipo de vehículos, ¿no? Porque a veces sucede que no lo hacen ni ellos, se lo dan a los de al lado, ¿no? Para que ellos los revienten. Pero bueno, ojalá y no sea el caso, ¿no? Pero bueno, no hay casualidades en política, ¿no? Una semana antes el doctor hablaba de esta posibilidad y una semana después pues ya vieron la consecuencia, ¿no? Pero aquí estamos de frente y echados para adelante. Coordinador, la segunda pregunta que le quería hacer es este tema de la operación Acordeón. Han salido muchos señalamientos de gobiernos, de diversas entidades, de partidos que estarían de alguna manera induciendo o metiéndose de manera indebida al proceso. Eso y otros señalamientos. Todo esto que ha ocurrido, todo esto que se ha señalado, ¿no de alguna manera deslegitima el proceso? ¿No se corre el riesgo de que la ciudadanía se desanime pensando que ya hay un resultado predeterminado? No, yo he visto como 3 o 4 distintas listas, no la misma, varían quienes las estén promoviendo, pero no deslegitima, no es delito. En todo caso, como dije yo ayer, el ciudadano, la ciudadana es libre en el momento de enfrentarse en la casilla con sus papeletas, puede tomar cualquier decisión. Yo creo que el proceso va a ser muy limpio, el proceso va a ser muy vigilado y el proceso del próximo 1 de junio va a ser histórico. Es la primera vez en 200 años que sucede. Entonces yo estoy contento por eso. Estamos consolidando una hazaña ciudadana que hemos batallado bastante y hemos tenido quienes se oponen, por supuesto, y han mantenido esta oposición en contra de manera firme, y es su derecho a hacerlo, es su deber defender en lo que piensan. Nosotros creemos que es la mejor reforma que le ha ocurrido al país en las últimas décadas, la de la reforma al Poder Judicial. Ahora toca el turno de Edna Alcántara, de la corresponsal de la agencia Xinhua. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En este periodo extraordinario se van a tratar 22 reformas, ya lo explicaba el día de ayer en la víspera. Todas son importantes, pero ¿con cuáles empezarían? Y si en este periodo sí se van a alcanzar a revisar con detenimiento y con responsabilidad estas reformas. Gracias. Sí, de las que yo les mencioné, algunas ya están en discusión, otras ya tienen dictamen, otras tuvieron un diálogo más amplio. Y de las que faltan son como 12 iniciativas que no nos han llegado. Antier llegó una. Yo espero que la semana que entra lleguen algunas y empecemos a enviarlas a las comisiones para dictamen. Sí creo que vamos a tener tiempo para deliberar y discutir, porque son leyes reglamentarias que muchos ya están familiarizados. Y cuando menos van a ser 22. Estas son, mire, es que les voy a pasar, les pasen todo, si quieren, les voy a pasar toda la presentación que preparé para que puedan verlas una a una. Se las mandas, por favor, Eunice. Aquí están. Muy bien. Toca el turno para Paco Garcés. A ver si la tapita, ¿no? Yo tengo 2 preguntas para el coordinador y una para el vocero. Sí, Paco. Hoy en la mañana Pablo Gómez dijo, subió un tuit en el que dice que es infamante que los ministros digan que no van a votar. ¿Quién dijo? Pablo Gómez. Y que con base en los artículos 36 y 38 de la Constitución, como sanción, les correspondería 1 año de suspensión de sus derechos, que a mí me parece francamente exagerado. La otra pregunta es, siendo el arquitecto López Obrador de esta reforma judicial que digamos culmina con esta elección,
estaría obligado a votar él el próximo 1 de junio. Y en cuanto al vocero Ávila, yo creo que sí, legítimo, muy bien que usted tenga mucho dinero, que haya sido un empresario exitoso, pero no encuentra contradicción con la pobreza franciscana y la austeridad republicana que tanto hemos escuchado en la 4T. Bueno, yo contesto las dos. Mías. Las dos mías. Yo no creo que sea conveniente exacerbar los ánimos. Yo no creo en la coercitividad extrema contra nadie que no vaya a votar. Me parece que durante siglos se ha debatido sobre el derecho y el deber de ir a votar y las sanciones probables que puedan aplicarse a quienes no lo hacen. Nunca se ha sancionado a nadie por no votar. Entonces yo prefiero esto. Y yo creo que los ministros tendrán su decisión de ir o no a votar y no se deben aplicar medidas coercitivas contra este tipo de ejercicio. Y sobre el presidente López Obrador, que en efecto yo creo que el origen del diseño, como tú lo has dicho, Paco, sí es de él. Creo que la concepción más clara fue anidada en su cabeza y nosotros le dimos forma en la reforma judicial. No sé, no tengo mucho que no sé de él. De verdad cumplió lo que dijo. Algunos no lo creían, que no iba a salir de su finca, que no iba a salir de su casa. Muchos creyeron que era solo palabras. Han transcurrido 8 meses y no ha salido de su casa. Yo no sé si vaya a salir a votar, pero en todo caso es el mismo caso de los ministros, valga la redundancia. El no ir a votar es una decisión de él, pero nadie le niega que él tuvo una enorme influencia en que esta reforma se concluyera. No se le puede negar. Y él tendrá que decidir si acude o no a votar en Tabasco, aunque creo que antes votaba en la Ciudad de México, siempre ejerció su voto ahí en Palacio Nacional, en la casilla que tenía ahí cerca de Palacio Nacional. Y para que pueda votar en Tabasco o en Chiapas, donde vive actualmente, tendría que haber cambiado su domicilio. No, no se puede. No se puede. Tendrá que acudir a la casilla, necesariamente. Y la casilla donde su credencial identifique su domicilio. Y al gran vocero, en adversidad, le damos la palabra. Gracias, señor doctor. Sí, a ver, yo creo que, gracias por la pregunta. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refería específicamente a los funcionarios públicos, a lo que se daba en el modelo neoliberal. Tan solo hay que recordar cuántos gobernadores acabaron en la cárcel, 22 si no me equivoco, muchos de ellos con fortunas superiores a los 3,000 millones de pesos. Entonces, el presidente López Obrador, en el modelo de la transformación, planteaba que eso no podía pasar, que no podía haber un gobierno rico con un pueblo pobre, que los funcionarios públicos tendrían que vivir, como lo decía Benito Juárez, en la justa medianía. Y esa es la parte fundamental de la sociedad republicana. Pero hay que decirlo con mucha fuerza, la cuarta transformación no es enemiga de los empresarios. Todo lo contrario, enemiga de los empresarios. En lo absoluto, todo lo contrario. Claro que sí somos enemigos de los empresarios que se han hecho ricos con actos de corrupción y al amparo del poder, con actos de corrupción. ¿No? De eso sí. De esos que se aliaban con los gobernantes, de esos que adquirieron fortunas con concesiones públicas, con simulaciones, etcétera.
Eso sí es lo que le molesta a la gente. Pero hoy el mejor ejemplo es que la doctora Claudia Sheinbaum, en sus políticas públicas en materia económica, pues participa de cerca de los empresarios. La propia presidenta del Consejo Asesor Empresarial es una empresaria muy destacada, Altagracia Gómez, presidente del Grupo Minsa, que incluye entre las empresas la producción de harina y la producción de vehículos automotores mexicanos, entre otras cosas. La prosperidad compartida necesita de los empresarios, por supuesto, y necesita también de las y los mexicanos, de los trabajadores. Así es que no, me parece que ese es un argumento que utiliza mucho la oposición, ¿no? Y el presidente era muy claro a qué se refería. En la Cuarta Transformación siempre estarán y serán bienvenidos las y los empresarios de México, los buenos empresarios de México. Muchas gracias. Por último, hay una pregunta nada más del compañero Fernando Moctezuma para el doctor Monreal. ¿Qué contrallamado haría a la ciudadanía que no ha decidido si votará o no con el cuidado de la veda electoral? Sí, yo le diría que no puedo hablar de eso ya ahorita, pero yo voy a ir y cada uno tiene que ejercer conscientemente su responsabilidad cívica. Es importante para mí. Y Fernando, un saludo. Usted dijo que hay 2 días, el decreto que es presidencial, pero también debe haber una regulación. Sí. ¿Cómo se van a licitar las patentes? Porque las patentes todavía no son caducas algunas. Entonces, ¿cómo se licita y qué empresas serían? Has tocado un tema clave. Hay una iniciativa en materia de derechos de autor y protección de marcas y patentes. No está concluida, pero ahí viene parte de la regulación que están en este momento haciendo. Lo está preparando el Ejecutivo, Economía, a través de Santiago Nieto, y no la han podido terminar. Pero ahora con esto de las patentes viene regulado. Ahí tiene razón, es una medida legislativa más que ejecutiva. Tiene razón. Víctor Mejía de Cuadratín. Víctor. Hola, buen día. Para el vocero. Ayer nos quedamos algunos compañeros de La Fuente con la duda, ¿por qué se editó el video y el audio de la conferencia del coordinador Ricardo Monreal? Supongo que fue una falla del equipo técnico. Es decir, yo estaba igual de sorprendido que ustedes en el chat cuando lo vi. Pregunté a mi equipo y me dijeron que había habido una falla en la edición o en la falla en la transcripción del material, pero encargué también que pronto se enviara el material completo. No, muchas gracias. Gracias. Sí, y qué bueno que preguntas, porque sí me lo dijeron a mí y yo no acostumbro eso. Yo lo que diga lo sostengo. A través de la historia he dicho muchas cosas que me han crucificado por eso, pero nunca las he borrado. Entonces ya le dije al vocero, no borre nada, como salga, pues uno tiene que prepararse a sus difíciles preguntas. Si cometes errores, pues tú no hagas conferencias de prensa o que te pregunten como antes se hacía, mándame la pregunta por escrito y te la contesto por escrito. No, eso ojalá ya no vuelva a ocurrir. Saludos a todos. Gracias.